Millonario invita a su empleada a su boda, pero ella aparece con un bebé en brazos. Cuando revela quién es el padre, todos quedan en shock. Clara Jiménez recorría cada rincón de la lujosa mansión en la que trabajaba desde hacía casi 3 años, situada en lo alto de una colina que dominaba las playas doradas de Marbella. A sus 25 años, había aprendido a moverse con precisión y discreción entre los pasillos repletos de obras de arte y las terrazas de mármol que bordeaban la piscina infinita. Cada detalle de la casa hablaba de la fortuna de su dueño, Alejandro Muñoz, un empresario influyente que había convertido su cadena de hoteles en una de las más prestigiosas de España. Clara, oriunda de un barrio modesto de Málaga, siempre había soñado con algo más que limpiar habitaciones y ordenar salones, pero la enfermedad crónica de su madre la había obligado a renunciar a sus estudios y aceptar cualquier trabajo que le permitiera pagar las facturas y los tratamientos médicos. Aún así, nunca perdió su dignidad ni su sentido de la responsabilidad. Sabía que su labor era observada con atención por Consuelo, la encargada de la casa, una mujer estricta que no perdonaba el más mínimo error. En medio de su rutina diaria, Clara se permitía momentos de fugaz distracción al contemplar, desde las ventanas, la vida opulenta que transcurría frente a sus ojos. Las recepciones elegantes, las fiestas exclusivas y los invitados famosos desfilaban constantemente por la mansión. Sin embargo, Clara mantenía siempre la distancia, limitándose a cumplir con su deber. La presencia de Alejandro imponía. A sus 40 años era un hombre atractivo, de porte elegante y mirada intensa. Aunque Clara había tenido pocas interacciones con él, bastaban para percibir su carácter reservado y al mismo tiempo carismático. No obstante, a diferencia de muchos empleados, Clara no se dejaba deslumbrar. Sabía que ese mundo no le pertenecía y cualquier desliz podía costarle el empleo. Su vida fuera de la mansión era muy distinta. En su pequeño apartamento del centro de Málaga, todo era modesto, pero lleno de amor. Allí cuidaba de su madre, Rosario, quien, pese a su frágil estado de salud, intentaba siempre mantener el buen ánimo. Clara era su única hija y su mayor orgullo, aunque le preocupaba ver cómo la vida la empujaba a sacrificios constantes. Cada día, Clara madrugaba para tomar el tren que la llevaba a Marbella. Aunque el trayecto era largo, aprovechaba para pensar en sus sueños rotos, en la vida que algún día quiso tener y en lo que aún le quedaba por vivir. Sin embargo, su prioridad siempre fue su madre, y cada billete de tren, cada hora extra y cada propina significaban medicamentos, comida y estabilidad. En las últimas semanas, Alejandro había estado más presente en la mansión, supervisando los preparativos de su próximo enlace con Laura Ortega, una conocida socialité madrileña. Clara, como todos los empleados, escuchaba los rumores y veía cómo la casa se transformaba lentamente en el escenario de una boda de ensueño. Sin embargo, algo dentro de ella se removía con incomodidad. En su interior, guardaba un secreto que, si salía a la luz, podría romper la aparente armonía que reinaba en la mansión. Clara no era una joven ingenua. Había aprendido que en el mundo de los ricos, las apariencias lo eran todo, y que cualquier verdad inconveniente era rápidamente silenciada. Pero lo que ella sabía no podía ser ocultado para siempre. En silencio, mientras pulía las copas de cristal de la sala principal, se preguntaba si tendría el valor de enfrentar lo que estaba por venir. Alejandro, ajeno a las turbulencias internas de Clara, seguía inmerso en los preparativos del enlace. Cada detalle debía ser perfecto, cada invitado atendido con esmero y cada rumor controlado. Para él, el matrimonio con Laura representaba mucho más que amor. Era una alianza estratégica que fortalecería aún más su posición en el mundo empresarial y social. Clara, mientras tanto, continuaba su labor sin permitir que sus emociones la traicionaran. Sabía que en algún momento la verdad la alcanzaría, pero no podía anticipar las consecuencias. Lo que ignoraba era que su vida estaba a punto de dar un giro radical, uno que la arrastraría al centro de un escándalo que nadie, ni siquiera Alejandro, podría controlar.
Aquel día comenzó como cualquier otro para Clara. El sol iluminaba los ventanales de la mansión, proyectando destellos sobre las paredes blancas decoradas con cuadros de autores reconocidos. Clara pulía con esmero los candelabros del salón principal, cuando de pronto la figura de Alejandro apareció en la estancia. No era habitual que el propio dueño se acercara a los empleados en plena faena, por lo que todos los presentes, incluidas Consuelo y otros compañeros, se tensaron al instante. Alejandro caminó decidido hacia Clara y con voz firme pero serena le pidió que lo acompañara un momento al despacho. El corazón de Clara latía acelerado mientras intentaba adivinar la razón de aquella inesperada llamada. Una vez dentro del despacho, rodeada de estanterías llenas de libros de colecciones antiguas y la fragancia de madera pulida, Clara permaneció de pie, expectante. Alejandro, sin rodeos, le extendió un sobre de invitación forrado en dorado, con su nombre escrito a mano. Le explicó que deseaba que ella asistiera a su boda con Laura Ortega, que se celebraría allí mismo, en la mansión, en menos de un mes. La noticia la tomó completamente desprevenida. En un primer momento, pensó que se trataba de una broma o de algún malentendido, pero Alejandro insistió, con una sonrisa tranquila, que quería contar con la presencia de todo el personal de confianza y que Clara era una de las personas más importantes para el funcionamiento de la casa. Clara aceptó con una sonrisa forzada, mientras una mezcla de incredulidad y angustia la invadía por dentro. Alejandro no reparó en su incomodidad y volvió rápidamente a sus asuntos, dejándola sola con el sobre en las manos. Al salir del despacho, los murmullos de los otros empleados no tardaron en llegar. Ninguno había sido convocado personalmente, y mucho menos con la atención y deferencia que Alejandro le había brindado a Clara. Consuelo, siempre atenta a cada movimiento, la observó con desconfianza. Los pasillos de la mansión se llenaron de rumores, especulaciones y miradas inquisitivas. Aquella tarde, Clara regresó a su modesto apartamento en Málaga con el sobre cuidadosamente guardado en su bolso. Al llegar, su madre notó su semblante perturbado y le preguntó si todo estaba bien. Clara evitó los detalles, limitándose a decir que había recibido una invitación especial para la boda de Alejandro. Sin embargo, al cerrar la puerta de su habitación, se desplomó sobre la cama y sacó el sobre, contemplándolo con atención, mientras sus pensamientos la atormentaban. En su interior, sabía que aquella invitación no era solo un gesto amable, sino la antesala de algo que tarde o temprano tendría que enfrentar. Su mente retrocedió inevitablemente a aquella noche, meses atrás, cuando su vida cambió para siempre. Recordaba cada detalle con precisión. La celebración íntima después de un evento de la empresa, la copa de vino que compartió con Alejandro en la biblioteca, la conversación que se tornó más personal de lo habitual y la forma en que, sin que ninguno lo planeara, acabaron dejándose llevar por la intimidad y la vulnerabilidad de ambos. Alejandro, pese a ser su jefe, se mostró esa noche como un hombre que cargaba sus propias inseguridades y temores. Clara, inmersa en su soledad y la presión de cuidar a su madre, encontró en él un refugio momentáneo. Pero lo que para Alejandro fue un desliz pasajero, para Clara significó una cadena de decisiones y emociones que marcarían su destino. El fruto de aquella noche dormía plácidamente en una pequeña cuna improvisada al lado de su cama. Era un bebé de apenas unos meses, con unos ojos oscuros que recordaban inevitablemente a Alejandro. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de amor profundo y una angustia incontrolable. Había decidido mantener el secreto, temiendo no solo perder su trabajo, sino también exponerse a la humillación y al rechazo. Pero la invitación a la boda removía ahora todo aquello que intentaba enterrar día tras día. Los días siguientes transcurrieron con un aire de tensión silenciosa dentro de la mansión. Clara cumplía sus tareas como siempre, pero no podía evitar las miradas inquisitivas de sus compañeros. Alejandro, ocupado con la organización de la boda, parecía haber dejado atrás aquella conversación en el despacho, sin sospechar el torbellino emocional que había desatado en Clara. Mientras tanto,
Laura Ortega comenzaba a frecuentar más la casa. Era una mujer elegante, segura de sí misma, acostumbrada a que todo girara a su alrededor. Su presencia imponente no dejaba espacio para dudas sobre quién sería la protagonista de aquella ceremonia. Clara, desde su posición discreta, observaba cada detalle de los preparativos. El jardín sería transformado en un escenario majestuoso, con arreglos florales que rivalizaban con los de las revistas de bodas más exclusivas. El personal se encontraba dividido entre la admiración y la presión de cumplir con cada exigencia de Laura. Pero para Clara, cada paso hacia el altar era un recordatorio cruel de lo que escondía. Una tarde, al volver a su hogar, se detuvo frente al espejo del pasillo. Su reflejo mostraba una joven que parecía cargada de años que no le correspondían. La responsabilidad, el cansancio y sobre todo el peso del secreto la estaban consumiendo poco a poco. Acarició la mejilla de su hijo y pensó en lo que sería asistir a la boda llevando consigo aquella verdad. Sabía que muchos la juzgarían, que Alejandro podría no reaccionar como ella esperaba, y que Laura, seguramente, no dudaría en aplastarla socialmente si llegaba a enterarse. Pero también comprendía que no podía seguir ocultando la existencia de su hijo, y menos aún, negar su derecho a saber quién era su padre. Durante las noches, el dilema se apoderaba de sus pensamientos: no asistir y continuar con su vida, en silencio, o enfrentar lo inevitable y acudir al evento, llevando consigo la verdad encarnada en su pequeño bebé. El tiempo avanzaba y el día señalado se acercaba inexorablemente. Alejandro, Laura y todos los invitados no tenían idea de que aquella boda, planeada para sellar una unión perfecta, estaba a punto de convertirse en el epicentro de un terremoto emocional que ninguno lograría esquivar. Sin decirle nada a nadie, Clara tomó la firme decisión de asistir. Sabía que no era solo una invitación, era su oportunidad, quizás la única, de aclarar todo y liberar el peso que cargaba. Aún sin saber cómo ni cuándo, sentía que el momento para decir la verdad se acercaba, y que nadie en aquella mansión, ni siquiera Alejandro, estaba preparado para lo que estaba por suceder. La noche caía sobre Málaga, y las luces tenues de las calles estrechas iluminaban el camino de Clara de regreso a su pequeño apartamento. Caminaba con paso lento, cargando no solo la bolsa con las sobras de la cena que le ofrecieron en la mansión, sino también el peso de una verdad que la mantenía en un estado constante de angustia. Al llegar a casa, abrió la puerta sin hacer ruido y se encontró con su madre dormida en el sofá, tapada con una manta de lana raída. Al lado, en la cuna improvisada hecha de madera por un vecino carpintero, su bebé dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se gestaba alrededor. Clara dejó las bolsas en la cocina y se acercó al bebé. Su pequeña mano se movía suavemente mientras soñaba. Se arrodilló junto a la cuna, acariciando su mejilla y sintiendo el amor incondicional que solo una madre podía experimentar. Aquella criatura, que para el mundo era un secreto, para Clara era su mayor tesoro. Con apenas unos meses de vida, su hijo ya había llenado de sentido los días más grises, pero también había sembrado un miedo insoportable. El miedo a ser descubierta, a perderlo todo y a quedar sola enfrentando una realidad que superaba sus fuerzas. Se sentó frente a la ventana, donde el reflejo de la ciudad parecía distante y ajeno. Observó nuevamente el sobre de la invitación. Sus manos temblaban ligeramente al sostenerlo, repasando las letras doradas que conformaban su nombre. Nunca antes había recibido una invitación tan lujosa, y sin embargo, lo que para otros sería un motivo de ilusión, para ella representaba una encrucijada dolorosa. En su mente, la escena de la noche fatídica volvía sin pedir permiso. Aquella conversación prolongada con Alejandro, el vino que ambos compartieron, las confidencias que surgieron en medio de la soledad compartida y finalmente el instante en que se abandonaron al impulso, sin prever las consecuencias. Clara no se engañaba. Sabía que para Alejandro aquella noche había sido solo un desliz, algo que tal vez él ya había sepultado en su memoria, ocupado en sus negocios,
y en la inminente boda con Laura. Sin embargo, para ella había sido el inicio de una transformación radical. Clara no había contado a nadie, ni siquiera a su madre, quién era el padre del niño. Rosario, frágil y siempre preocupada por su hija, solo sabía que el bebé era fruto de una relación breve y complicada. Clara había inventado una historia sobre un joven que la abandonó al saber que estaba embarazada, evitando así que su madre sospechara de Alejandro. En parte, quería protegerla, pero también se protegía a sí misma de la vergüenza, del juicio social y del temor a lo que podría ocurrir si la verdad salía a la luz. En las semanas que siguieron al nacimiento del niño, Clara intentó continuar su vida con normalidad. Mantuvo su empleo, organizó turnos para cuidar de su madre y de su hijo y evitó todo tipo de contacto directo con Alejandro. Era difícil no cruzarse con él, pero cada vez que lo veía en la mansión, sentía que el corazón le latía con fuerza, temiendo que pudiera notar algo, que leyera en su rostro la verdad que ocultaba. Sin embargo, Alejandro se mostraba distante, absorbido en su rutina y en la planificación de la boda, sin dar señales de sospechar. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Clara no dejaba de pensar en lo que haría en la boda. Debía asistir sola, dejando al niño con una vecina de confianza, o debía llevarlo consigo y enfrentar lo que parecía inevitable. Sabía que su hijo tenía derecho a conocer a su padre y que Alejandro merecía saber la verdad, pero al mismo tiempo temía por su estabilidad, por su trabajo y sobre todo por la reacción que pudiera tener Alejandro frente a Laura y a todos los invitados. El riesgo era inmenso y la posibilidad de ser rechazada o humillada frente a todos la paralizaba. Pasaron los días y cada uno de ellos trajo consigo nuevas dudas. La fecha de la boda se acercaba inexorablemente. En la mansión, los empleados seguían comentando la extraña invitación que Clara había recibido. Algunos pensaban que se debía a que Alejandro era un hombre generoso y que quería integrar a todos en su gran día. Otros, más maliciosos, especulaban sobre una supuesta cercanía indebida entre Alejandro y Clara. Ella prefería no alimentar rumores y se limitaba a realizar su trabajo con mayor dedicación que nunca, intentando desviar las miradas y comentarios. Una tarde, mientras terminaba de colocar las copas de cristal en el salón, Laura entró en la estancia acompañada por Consuelo. Laura la observó de pies a cabeza, con esa mirada calculadora y fría que la caracterizaba. Clara sintió cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo, pero mantuvo la compostura. Laura apenas le dirigió unas palabras sobre la disposición de la vajilla y luego se retiró, dejando tras de sí una sensación de incomodidad y peligro. Clara intuía que, aunque Laura no supiera nada concreto, su instinto le hacía percibir algo fuera de lugar. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara tomó una decisión que la mantuvo despierta hasta la madrugada. Mirando fijamente a su hijo, mientras lo acunaba, comprendió que no podía seguir huyendo. Por más que temiera las consecuencias, debía afrontar la verdad. El niño merecía saber quién era su padre, y aunque la revelación pudiese desatar un escándalo, ella debía ser valiente. Al amanecer, antes de que su madre despertara, Clara dejó lista la ropa que llevaría a la boda. No sería solo una invitada más. Decidió que, aunque el mundo entero la mirase con asombro y juicio, no ocultaría más la existencia de su hijo. Si Alejandro tenía derecho a casarse públicamente, su hijo tenía derecho a ser reconocido. Sin saber aún cómo lo haría, Clara sentía que el momento se aproximaba. Miró una vez más al pequeño, dormido y ajeno al huracán que estaba por llegar, y susurró para sí misma que no había marcha atrás. Lo que no sabía era que esa decisión, tomada en la intimidad de su modesta casa, cambiaría para siempre no solo su vida, sino también la de todos los que rodeaban a Alejandro. La boda de ensueño que Marbella se preparaba para presenciar estaba a punto de tornarse en algo que nadie olvidaría jamás. El sol brillaba intensamente sobre Marbella aquella mañana. La mansión Muñoz resplandecía con una majestuosidad que pocas veces había mostrado. Camiones descargaban sin cesar muebles alquilados, arreglos florales que invadían los jardines, con aromas dulces y embriagadores,
y una vajilla importada que sería utilizada exclusivamente para el banquete. En cada rincón se respiraba una mezcla de lujo y nerviosismo. Desde muy temprano, decenas de empleados corrían de un lado a otro bajo las órdenes implacables de Laura y Consuelo, ajustando hasta el más mínimo detalle. En la entrada principal, una alfombra blanca y dorada cubría el sendero que llevaría a los novios hasta el altar, flanqueada por hileras de rosas y peonías que dibujaban un pasillo de ensueño. Clara llegó antes de la hora indicada, vestida con un discreto vestido azul marino que ella misma había adaptado con paciencia para la ocasión. No llevaba joyas ni maquillaje ostentoso. Su única compañía era su hijo, envuelto en una manta, blanca, dormido plácidamente en sus brazos. Su sola presencia detuvo el bullicio de los empleados que preparaban la recepción. Algunos la miraron con asombro, otros con evidente desaprobación. En cuestión de minutos, las murmuraciones llenaron el ambiente, y los ojos de Consuelo, al divisarla, reflejaron una mezcla de incredulidad y reproche. Clara avanzó con paso firme, ignorando las miradas y las voces que cuchicheaban a sus espaldas. No tardaron en aparecer los primeros invitados, figuras del mundo empresarial, artistas, políticos y socialites de Madrid, Barcelona y Valencia, todos elegantemente vestidos y sorprendidos por el despliegue de opulencia, pero más aún, sorprendidos por la imagen de una empleada humilde que, lejos de presentarse sola y discretamente, lo hacía con un bebé en brazos. Las miradas se clavaban sobre Clara y su hijo sin disimulo. Algunos cuchicheaban en pequeños grupos, otros simplemente la observaban desde la distancia, intentando adivinar quién era esa joven y por qué parecía tan fuera de lugar en medio de aquel evento diseñado para ser perfecto. Desde una terraza superior, Alejandro la divisó por primera vez. El impacto fue inmediato. Su rostro se tensó al ver a Clara con el bebé. Se quedó inmóvil durante unos segundos, tratando de asimilar lo que sus ojos veían. No era solo la presencia de Clara lo que lo descolocaba, sino el hecho evidente de que llevaba en brazos a un niño de pocos meses con rasgos que, de manera involuntaria, empezaron a resultarle familiares. Alejandro intentó recomponerse, pero no pudo evitar que Laura, que en ese momento conversaba con una de sus amigas, notara la repentina expresión de inquietud en su rostro. Mientras la ceremonia se preparaba en los jardines, Clara se desplazaba por la mansión, evitando en lo posible las aglomeraciones, aunque su sola presencia ya era suficiente para desatar miradas y comentarios. Los empleados más cercanos no tardaron en notar que el niño no era un simple sobrino o un hijo de alguna amiga, sino que guardaba una inquietante semejanza con Alejandro. Sin embargo, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La mansión entera era un hervidero de conjeturas que se multiplicaban con cada minuto. Cuando llegó el momento de la ceremonia, los invitados comenzaron a ocupar sus lugares en el jardín, donde las sillas estaban dispuestas con precisión milimétrica. Los músicos afinaban sus instrumentos, mientras los fotógrafos recorrían el lugar en busca de las mejores tomas. Clara se ubicó discretamente al final de una de las filas, en un rincón apartado. No pretendía llamar más la atención de la necesaria, pero sabía que su sola presencia ya era un acto de enorme valentía. Alejandro, desde el altar improvisado, no dejaba de observarla de reojo. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Era aquel niño su hijo? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Por qué Clara había decidido aparecer precisamente ese día, portando consigo al pequeño? Intentaba concentrarse en la ceremonia, en las palabras del oficiante y en las sonrisas forzadas de Laura, pero su mirada regresaba una y otra vez a Clara y al bebé. Mientras tanto, Laura percibía la tensión creciente. Aunque no entendía aún el motivo, notaba cómo Alejandro desviaba su atención hacia el fondo del jardín, donde Clara, con expresión serena pero firme, sostenía al niño contra su pecho. La incomodidad de Laura se hizo evidente cuando, en 1900, un momento, buscó la mirada de Alejandro y lo encontró completamente abstraído, incapaz de disimular su desconcierto. La boda continuó su curso, pero la tensión entre Alejandro y Clara se convirtió en el verdadero espectáculo para muchos
de los presentes. Los comentarios se multiplicaban en voz baja. Nadie entendía del todo la situación, pero era imposible no notar que algo fuera de lo normal ocurría. Algunos de los invitados más cercanos a la familia Muñoz comenzaron a recordar ciertas anécdotas de meses atrás sobre la supuesta cercanía de Alejandro con una de las empleadas. Otros especulaban sobre la procedencia del bebé y sobre la extraña relación que Clara parecía tener con el anfitrión. Al finalizar la ceremonia y antes de que comenzara el banquete, Clara decidió retirarse momentáneamente al interior de la mansión. Necesitaba un respiro, un momento para ordenar sus ideas y decidir si debía hablar antes de que la situación escapara a su control. Sin embargo, su retirada no pasó desapercibida. Alejandro, incapaz de contenerse, también se dirigió hacia la casa, alejándose de Laura y de los invitados. En los pasillos de la mansión, ahora silenciosos, Alejandro la encontró de pie junto a una de las ventanas, observando el jardín desde el interior. Clara giró lentamente al sentir su presencia. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. Ninguno de los dos dijo nada. Alejandro, con los ojos clavados en el bebé, comprendió de inmediato lo que hasta ese momento no había querido admitir. La tensión era insoportable. Alejandro dio un paso al frente, dispuesto a hablar, pero justo en ese instante, la voz de Laura resonó desde la entrada del salón, llamando a Alejandro para las fotografías oficiales. La interrupción fue suficiente para que Clara se girara nuevamente hacia la ventana, evitando el encuentro que parecía inminente. Alejandro, dividido entre el deber social y la urgencia emocional, optó por regresar al jardín, aunque su mente ya no estaba en la celebración. Clara, por su parte, sintió que el momento aún no había llegado, pero sabía que no podría postergar mucho más. Afuera la música sonaba, las copas brindaban y las sonrisas brillaban para las cámaras, pero la verdadera historia apenas comenzaba a escribirse. Y ella, con su hijo en brazos, era la única capaz de desvelar la verdad que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. La celebración avanzaba con toda la pomposidad que Alejandro y Laura habían planificado durante meses. Los jardines estaban llenos de mesas perfectamente decoradas, fuentes de champagne y una orquesta que interpretaba melodías suaves para acompañar la recepción. Invitados de todos los rincones de España compartían risas y comentarios, pero bajo esa fachada de fiesta, un rumor recorría el lugar como un susurro imparable. La presencia de Clara, con un bebé en brazos, se había convertido en el tema central de las conversaciones. Nadie entendía del todo qué hacía allí una empleada acompañada de un niño pequeño, y mucho menos por qué Alejandro había mostrado tanta inquietud al verla. Desde una mesa cercana al altar, un grupo de mujeres de la alta sociedad, amigas de Laura, comentaban en voz baja mientras fingían interesarse por la cena. Una de ellas aseguraba haber notado cierta tensión entre Alejandro y Clara desde antes de la ceremonia. Otra recordaba vagamente haber visto a Clara en alguna ocasión conversando a solas con Alejandro en la biblioteca de la mansión. Los rumores crecían y se transformaban con cada copa de vino que los invitados bebían, hasta que algunos empezaron a especular que Alejandro podría tener algún tipo de relación oculta con la joven. Otros, más atrevidos, llegaron a insinuar que el bebé podría ser fruto de una aventura secreta. Consuelo, atenta a cada detalle, no tardó en captar el creciente malestar entre los asistentes. Aunque acostumbrada a mantener la calma en situaciones tensas, no podía ocultar su preocupación. Sabía que cualquier escándalo en una boda como aquella podría arruinar la reputación de Alejandro y afectar su propia posición en la mansión. Intentó en varias ocasiones acercarse a Clara, pero la joven siempre se mantenía al margen, ocupada con el bebé o evitando el contacto directo con los demás. Mientras tanto, Alejandro, atrapado entre su papel de anfitrión y la avalancha de pensamientos que lo atormentaban, buscaba cualquier oportunidad para observar a Clara. No podía evitar notar la similitud en los rasgos del niño, su expresión, sus ojos oscuros que parecían espejarse en los suyos propios. Cada minuto que pasaba, la sospecha crecía dentro de él como una sombra implacable.
Alejandro se sentía incapaz de concentrarse en la boda, en los discursos emotivos que algunos amigos pronunciaban o en las constantes muestras de afecto de Laura, que percibía su distracción sin comprenderla del todo. La tensión se elevó, aún más cuando algunos invitados comenzaron a murmurar abiertamente sobre la posibilidad de que el niño fuera hijo de Alejandro. Aunque la mayoría intentaba mantener la compostura, otros no dudaban en comentar con cierto morbo el supuesto escándalo que podría estallar en cualquier momento. El ambiente, pese al lujo y la música, se tornaba cada vez más incómodo para quienes sabían leer entre líneas. Laura, por su parte, aunque ocupada en atender a sus invitados y posar para las fotografías oficiales, no dejó de notar la constante mirada de Alejandro hacia Clara. Cada vez que se giraba para buscarlo, lo encontraba distraído, mirando a la joven con una mezcla de desconcierto y preocupación. Su intuición le decía que algo no estaba bien. Conocía lo suficiente a Alejandro como para saber que su inquietud no era producto del estrés típico de una boda. Había algo más, algo que Laura no lograba descifrar, pero que comenzaba a enrarecer la atmósfera de lo que debía ser el día más feliz de su vida. En medio de la confusión, Clara mantenía la serenidad. Sabía que todos la observaban, que cada paso que daba era analizado y comentado. Sin embargo, se aferraba a su decisión de permanecer firme. Su hijo dormía en su regazo, ajeno al huracán social que se desataba a su alrededor. Para ella, la seguridad y el bienestar del niño eran lo único verdaderamente importante. Aunque sentía la presión creciente de las miradas inquisitivas y los susurros maliciosos, se esforzaba por mantenerse erguida y no mostrar debilidad. Alejandro, incapaz de resistir más la incertidumbre, buscó a Consuelo y le pidió que encontrara un momento adecuado para hablar con Clara a solas. No podía continuar fingiendo normalidad mientras su mente era un caos de preguntas sin respuesta. Consuelo, aunque reticente, accedió a ayudarlo, sabiendo que aquello era inevitable. Localizó a Clara cerca de uno de los ventanales del salón principal y con cautela le sugirió que Alejandro deseaba hablar con ella en privado, lejos de las miradas indiscretas de los invitados. Clara aceptó sin dudarlo. Sabía que tarde o temprano ese momento llegaría, y aunque temía la reacción de Alejandro, comprendía que ya no podía seguir evitando la confrontación. Acompañada por Consuelo, cruzó el jardín hasta llegar a una pequeña galería cubierta, apartada del bullicio principal. Allí, Alejandro la esperaba, visiblemente alterado. Ambos se miraron en silencio por unos segundos que parecieron eternos. El sonido distante de la música y las risas de los invitados contrastaba con la tensión palpable en aquel rincón apartado de la mansión. Alejandro respiró hondo y con la voz entrecortada, le preguntó sin rodeos quién era el padre del niño. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió la boca para responder, pero en ese instante Laura apareció de improviso, interrumpiendo la escena. Su expresión era de confusión y sospecha, al encontrar a su prometido reunido en secreto con una de las empleadas y un bebé. Clara, sorprendida por la repentina llegada de Laura, optó por no decir nada. Alejandro, visiblemente incómodo, intentó disimular, alegando que solo estaban conversando sobre asuntos relacionados con el servicio. Laura no pareció convencida, pero decidió no confrontarlos de inmediato. Se limitó a pedirle a Alejandro que regresara con ella, pues los invitados lo esperaban para el inicio del banquete. Clara se quedó sola en la galería, sintiendo que había perdido la oportunidad de decir la verdad. Sabía que Laura ya sospechaba algo y que Alejandro no podría evitar que la tensión aumentara a cada instante. Mientras observaba cómo ambos regresaban al jardín, rodeados de flashes y felicitaciones, Clara comprendió que la verdad no podría esconderse por mucho más tiempo. Los ojos de todos seguían sobre ella, sobre su hijo y sobre el inexplicable vínculo que, aunque no declarado, ya era evidente para muchos. En ese instante, Clara no solo llevaba en brazos a su hijo, sino también el peso de una revelación que se gestaba con fuerza y que estaba a punto de romper la falsa perfección de aquella celebración. La mansión, entre copas de vino y sonrisas fingidas,
Estaba a punto de convertirse en el escenario de un giro inesperado que marcaría la vida de todos para siempre. Clara lo sabía y aunque temblaba por dentro, no estaba dispuesta a retroceder. La verdad se abriría paso, sin importar cuán devastadoras fueran sus consecuencias. La noche se cernía sobre la mansión con una calma engañosa. Las luces tenues de los candelabros colgantes daban al jardín una apariencia casi mágica, como si todo estuviera suspendido en un momento irreal. La música seguía sonando, las copas de vino circulaban de mesa en mesa y los invitados continuaban entregados a la apariencia de celebración. Pero bajo esa superficie de perfección cuidadosamente orquestada, el corazón de Alejandro latía con una urgencia que no podía controlar. La presencia de Clara, el niño en sus brazos y aquella breve conversación interrumpida por Laura lo tenían al borde de un abismo emocional. No podía seguir ignorando la evidencia, no podía dejar pasar la noche sin obtener respuestas. Alejandro decidió alejarse del bullicio bajo el pretexto de atender una llamada importante. Se dirigió hacia la parte trasera del jardín, donde un sendero de piedra lo condujo hasta una zona más apartada, rodeada de arbustos y árboles frondosos. Allí, bajo la sombra de una pérgola decorada con hiedra y luces cálidas, esperó. Mandó un mensaje breve a Consuelo, pidiéndole que guiara a Clara hasta ese punto sin levantar sospechas. Sabía que ese era el único momento en el que podrían hablar sin interrupciones. Clara llegó minutos después, con el niño envuelto en su manta y los ojos cargados de una determinación silenciosa. Caminó con paso firme, sin desviarse, como si supiera desde hacía mucho que ese instante llegaría. Al verla, Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años había negociado con magnates, cerrado tratos millonarios y enfrentado situaciones límite sin perder la compostura. Pero ahora, frente a esa joven de origen humilde que sostenía a un bebé, se sentía vulnerable como nunca. «Necesito saber la verdad», dijo él rompiendo el silencio, sin rodeos ni protocolos. Clara lo miró fijamente, y por un instante ninguno dijo nada más. El bebé dormía en sus brazos, como si ignorara el peso de lo que estaba a punto de revelarse. «¿Es mío?», preguntó Alejandro con una mezcla de incredulidad y temor. Clara no respondió de inmediato. Respiró hondo, acarició la frente del niño y luego levantó la mirada. «Sí», dijo finalmente, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Es tu hijo». Alejandro dio un paso atrás. Su mente se inundó de imágenes, de recuerdos vagos pero insistentes de aquella noche que había intentado borrar. No era una mentira, no era una suposición. La respuesta estaba allí, respirando en brazos de Clara, con los mismos ojos que él veía en el espejo cada mañana. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Quiso decir algo, buscar una explicación, una salida, pero no encontró palabras. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», logró preguntar casi en un susurro. «Porque sabía que no ibas a querer escucharlo», respondió Clara sin alterar el tono de voz. «Porque tú seguiste con tu vida como si nada hubiera pasado. Porque yo no podía arriesgarme a perderlo todo». Alejandro bajó la mirada. No podía negar que, después de aquella noche, había evitado todo pensamiento que lo incomodara. Se había refugiado en el trabajo, en los preparativos de la boda, en la vida que había construido cuidadosamente para mantener su imagen intacta. Nunca imaginó que aquella decisión suya, aparentemente trivial, tendría una consecuencia tan profunda. «No fue algo planeado», continuó Clara, «ni por ti ni por mí. Pero desde el momento en que supe que estaba embarazada, supe también que tenía que protegerlo, que él no merecía cargar con las decisiones de otros». Alejandro sintió cómo una mezcla de culpa, sorpresa y una extraña ternura se apoderaba de él. Observó al niño, que dormía plácidamente, ajeno al conflicto entre los adultos. No era simplemente una consecuencia, era una vida. Una vida que él había ayudado a crear y de la que ahora debía hacerse cargo, por más que eso implicara enfrentar la ruina emocional y pública. «¿Y ahora qué quieres que haga?», preguntó él, sin saber cómo proceder. Clara dudó. «No»,
Había llegado hasta allí con un plan definido. Solo sabía que no podía seguir callando, que su hijo merecía ser reconocido. Pero no esperaba ni exigencias ni promesas. «No quiero nada que no estés dispuesto a dar», respondió. «No estoy aquí para chantajearte, ni para destruir tu boda, pero mereces saber la verdad, y él merece saber quién es su padre». Las palabras resonaron con una claridad que Alejandro no podía ignorar. Se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese frágil equilibrio que aún lo sostenía. Miró al niño una vez más, esta vez con una emoción distinta, más profunda. No era solo sorpresa, era reconocimiento. Era una conexión que, aunque nacida del error, ya no podía negarse. Pero justo en ese instante, una sombra apareció en la entrada del sendero. Laura, que había seguido discretamente a Alejandro tras notar su ausencia prolongada, observó la escena desde la distancia. Su rostro, primero confundido, se tornó rápidamente en una expresión de absoluto desconcierto. El silencio reinó durante unos segundos en los que nadie se atrevió a hablar. Clara sintió cómo el aire se volvía más denso. Alejandro giró sobre sus talones y vio a Laura allí, de pie, con los ojos fijos en el niño y luego en él. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Laura con una voz contenida pero afilada como un cuchillo. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra que dijera tendría consecuencias. Clara, por su parte, decidió no intervenir. No era el momento adecuado. No allí, no así. «Solo estábamos hablando», dijo Alejandro finalmente, con una calma forzada. Laura frunció el ceño, claramente sin creer en esa versión. Su mirada se posó una vez más en el bebé, y el silencio posterior fue más elocuente que cualquier explicación. «Vamos», dijo ella, sin ocultar la tensión. «Los invitados están esperando». Alejandro asintió sin convicción y, tras una última mirada a Clara y al niño, se alejó con Laura por el mismo sendero. Clara quedó sola bajo la pérgola, con el corazón desbordado de emociones que no sabía cómo procesar. Sabía que ese momento no era el final, sino apenas el inicio de una cadena de verdades que ya no podrían seguir ocultas. Había hecho lo correcto, y aunque aún no conocía el desenlace, tenía la certeza de que su hijo, al menos, ya no sería un secreto más. La música seguía resonando en el jardín iluminado. Las risas fingidas y las conversaciones banales intentaban mantener viva la ilusión de una celebración perfecta. Pero para Alejandro, el banquete ya no era más que un desfile de rostros borrosos y palabras vacías. Sentado en la mesa principal junto a Laura, con la mirada perdida en los detalles del mantel bordado, intentaba procesar la verdad que acababa de escuchar de labios de Clara. Su mente, lejos de enfocarse en el brindis o en la elegancia de los discursos, repasaba con meticulosidad cada uno de los recuerdos que hasta entonces había evitado enfrentar. La noche de aquella fiesta privada, meses atrás, se presentaba ahora con una nitidez que le helaba la sangre. Recordaba el salón apenas iluminado, el sonido tenue de la música cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, y a Clara recogiendo las copas dispersas por la biblioteca. Recordaba también su propio estado, ligeramente ebrio, pero lúcido al punto de iniciar una conversación que, sin planearlo, se tornó demasiado personal. Compartieron historias, silencios prolongados y una complicidad que no era habitual entre jefe y empleada. Alejandro había bajado la guardia, permitiéndose mostrarse vulnerable ante Clara, quien a su vez, agotada por la presión diaria, encontró en él un refugio que creía imposible. El peso de la soledad, la fragilidad emocional y la necesidad de sentirse comprendidos los arrastró a cruzar una línea que ninguno de los dos tenía intención de cruzar. Y aunque a la mañana siguiente ambos fingieron que no había pasado nada, Alejandro no podía evitar rememorar cómo, en los días posteriores, se esforzó por distanciarse, por enterrar el episodio bajo la rutina y la organización de su boda con Laura. Alejandro observaba ahora a Clara desde lejos, sentada en uno de los extremos del jardín, acunando al bebé con una naturalidad que contrastaba con la incomodidad generalizada de los invitados. Era innegable, incluso a distancia, que el niño era su viva imagen. El parecido era tan evidente
que cualquier intento por negarlo se tornaba ridículo. Pero más allá de la sorpresa, lo que lo paralizaba era la culpa. Había ignorado la posibilidad de que algo así sucediera. Había preferido refugiarse en la negación mientras Clara, sola y sin apoyo, enfrentaba la maternidad en silencio. Laura, por su parte, comenzaba a percibir que la distancia de Alejandro no era producto únicamente de los nervios de la ceremonia. Desde que encontró a Clara y Alejandro bajo la pérgola, la semilla de la sospecha había germinado sin control. Aunque intentaba mantener la compostura ante los invitados, su mirada inquisidora no dejaba de escudriñar cada gesto de Alejandro. No era una mujer ingenua. Sabía que había algo más que una simple conversación entre ellos, y el detalle de la presencia del niño, junto a la expresión desencajada de su prometido, reforzaba cada vez más sus temores. Alejandro, atormentado por su conciencia, no podía dejar de observar las últimas semanas con nuevos ojos. Recordaba haber notado la ausencia prolongada de Clara en ciertos momentos, sus intentos de evitarlo, su expresión cansada y su rostro pálido. Incluso había escuchado rumores entre el personal acerca de que Clara había faltado al trabajo por motivos de salud, pero nunca se detuvo a preguntar. Ahora, cada uno de esos detalles tomaba forma en un rompecabezas cruel que revelaba la magnitud de su error. Mientras tanto, las especulaciones entre los asistentes crecían. No eran necesarias grandes dotes de observación para percibir que algo inusual sucedía. Algunos, más audaces, ya comentaban sin disimulo que el niño debía ser de Alejandro. Otros, entre risas incómodas, apostaban por un antiguo novio de Clara, o incluso por un escándalo amoroso dentro del personal de la mansión. Sin embargo, todos compartían la certeza de que la boda que se había promocionado, como la unión perfecta, estaba lejos de serlo. Alejandro intentó por momentos concentrarse en Laura, quien le dirigía miradas cargadas de exigencia y duda. Sin embargo, su atención recaía siempre en Clara, incapaz de evitarla. Cada vez que se encontraba con su mirada, sentía una mezcla de angustia y remordimiento. ¿Cómo había permitido que llegaran a ese punto? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego ante lo evidente? En medio de este torbellino de emociones, Alejandro revivía las conversaciones recientes con Laura. Recordaba cómo ella, obsesionada con la perfección de la boda y de su imagen social, había relegado cualquier sentimiento auténtico a un segundo plano. Las reuniones, las pruebas de menú, las listas de invitados, todo había sido una carrera frenética hacia un evento impecable, pero vacío. Ahora, enfrentado a la realidad, Alejandro se preguntaba si realmente amaba a Laura o si simplemente había sido arrastrado por las expectativas sociales y las exigencias del negocio familiar. Desde su rincón, Clara observaba en silencio, evitando cruzar miradas con los invitados. Sabía que las murmuraciones eran inevitables, pero también que ya no tenía escapatoria. La decisión de asistir con su hijo fue tomada con plena conciencia, sabiendo que podría significar el fin de su vida tal y como la conocía. Pero más allá del temor, había en ella una firmeza que Alejandro nunca había visto. Clara ya no era la joven empleada tímida que limpiaba en silencio las habitaciones de la mansión. Era una madre dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario por el bienestar de su hijo. La música seguía, pero Alejandro sentía que todo era ajeno, como si la fiesta perteneciera a otro mundo. Sabía que debía hablar con Laura, debía enfrentar la situación antes de que el rumor se convirtiera en certeza pública, pero al mismo tiempo temía las consecuencias. Temía perder el control de todo lo que había construido. Temía el escándalo, temía la reacción de Laura, pero sobre todo, temía haber fallado a su propio hijo desde el primer instante. Mientras las luces centelleaban sobre el jardín y las copas seguían chocando en brindis forzados, Alejandro comprendía que ya no podía escapar de la verdad. Cada mirada furtiva, cada sonrisa forzada de los asistentes y cada gesto de Clara le recordaban que su vida, su reputación y su futuro pendían de un hilo que estaba a punto de romperse, y por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. Sabía que había llegado al límite
y que ya no había camino de regreso. Solo quedaba enfrentar lo inevitable. Laura llevaba toda la tarde observando a Alejandro con creciente inquietud. Desde la ceremonia, notaba cómo su prometido apenas lograba concentrarse, cómo su mirada se desviaba constantemente hacia el fondo del jardín, donde Clara permanecía junto al niño. Intentaba disimular su incomodidad, fingiendo una sonrisa para las cámaras y saludando a los invitados, pero cada gesto de Alejandro la irritaba más. Laura, acostumbrada a leer las situaciones sociales mejor que nadie, comprendía que allí había algo que escapaba a su control. No era una simple distracción, era preocupación, remordimiento, quizás algo peor. Mientras charlaba con amigas cercanas, fingía interesarse en las anécdotas de viajes y comentarios sobre la decoración, pero su atención estaba puesta exclusivamente en Alejandro y sus movimientos. Lo observaba sin que él lo notara, descubriendo que cada mirada suya hacia Clara era como una confesión muda que Laura no podía ignorar. No era simplemente incomodidad ante la presencia de una empleada con un bebé. Había algo más profundo, un vínculo invisible que se manifestaba en el aire tenso entre ambos. Alejandro, ajeno al acecho de Laura, intentaba recomponer su comportamiento. Saludaba a los invitados, daba las gracias por las felicitaciones, pero no podía evitar sentirse atrapado. Había pasado horas intentando convencerse de que podía manejar la situación, de que quizás aún podía resolverlo todo sin que el escándalo se hiciera público. Sin embargo, cada vez que sus ojos se posaban en el niño, cada vez que Clara lo mecía con esa naturalidad de madre, sabía que mentirse era inútil. No había salida fácil. Era su hijo y negarlo sería tan ruin como irresponsable. Laura decidió no confrontarlo de inmediato. Sabía que si lo hacía delante de todos, solo conseguiría agravar la situación y humillarse a sí misma. En su interior, la humillación era un monstruo que no estaba dispuesta a alimentar en público. Era una mujer de sociedad, criada para mantener las apariencias incluso en los peores momentos. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Aprovechando una pausa durante el banquete, lo tomó del brazo con delicadeza y lo arrastró a uno de los corredores interiores de la mansión, lejos de las miradas indiscretas. «Alejandro», dijo, manteniendo la voz baja pero cargada de firmeza, «dime la verdad. ¿Qué está pasando con esa empleada?» Alejandro, sorprendido, intentó mostrarse sereno, pero Laura ya no era la joven ingenua de los primeros meses de 1900 relación. Sus ojos lo taladraban en busca de una respuesta. «No pasa nada», intentó decir Alejandro, pero la voz le tembló. Laura cruzó los brazos, indignada por la torpe evasiva. «No me mientas. Llevo horas observándote. No has dejado de mirarla ni un segundo. Y todos hablan de ese bebé. ¿Qué relación tienes con ellos?» Alejandro evitó su mirada. Sabía que no tenía argumentos sólidos, pero aún no se atrevía a soltar la verdad. Laura no se conformó. «¿Ese niño es tuyo?», preguntó esta vez sin rodeos. El silencio de Alejandro fue suficiente. Laura no necesitó escuchar una respuesta. Su rostro se transformó de la incredulidad a la rabia en cuestión de segundos. Los ojos se le llenaron de lágrimas contenidas, no tanto por el dolor como por la humillación. Había soportado todo tipo de sacrificios para que aquella boda fuera perfecta. Había renunciado incluso a su propio criterio en muchas decisiones por complacer a Alejandro y a su familia, y ahora, a punto de sellar su unión, descubría que su prometido escondía un hijo ilegítimo. «Eres un miserable», susurró Laura antes de girarse y marcharse rápidamente, evitando ser vista por los demás. Alejandro no la siguió. Se quedó de pie, solo, con la certeza de que había perdido el control de todo. La máscara de éxito, perfección y estabilidad que había construido durante años se desmoronaba frente a sus ojos. Sabía que Laura no callaría, que antes o después estallaría y que las consecuencias serían inevitables. En el jardín, Clara también sentía la tensión en el aire. Aunque no escuchaba lo que ocurría dentro de la mansión, podía intuir que Alejandro ya no tenía forma de sostener el silencio por mucho más tiempo.
El bullicio de los invitados parecía ajeno a su pequeño rincón bajo un sauce, pero su corazón le advertía que el desenlace estaba cerca. Observaba a su hijo dormir y se preguntaba si había hecho lo correcto. No era solo el miedo al escándalo, era la incertidumbre de qué haría Alejandro ahora que lo sabía todo. ¿Reconocería al niño? ¿Se haría cargo? ¿O intentaría proteger su reputación a cualquier costo? Mientras tanto, Laura reapareció en el banquete con una sonrisa forzada. Nadie, excepto sus amigas más cercanas, notó el leve temblor de sus manos o la rigidez de su postura. Mantuvo la compostura con una dignidad que solo las mujeres acostumbradas al teatro social podían desplegar. Pero por dentro ardía de furia. Su mente no dejaba de darle vueltas a la situación. No era solo la traición de Alejandro, era la vergüenza de saberse el centro de todas las miradas cuando la verdad saliera a la luz. Y en su mundo no había ofensa más imperdonable que la humillación pública. Alejandro regresó al jardín minutos después, evitando la mirada de Laura, de los invitados y, sobre todo, de Clara. Se mantuvo al margen de la pista de baile y de los brindis que continuaban sin saber que la fiesta estaba a punto de colapsar. Cada segundo que pasaba, sentía que estaba sentado sobre una bomba de tiempo. Clara, desde su lugar, percibía el colapso emocional de Alejandro, aunque aún no sabía lo que había sucedido entre él y Laura. El ambiente en la mansión, aunque festivo en apariencia, había cambiado. Los rumores crecían y las miradas eran cada vez más evidentes. Nadie se atrevía a preguntar directamente, pero todos sabían que algo se cosía en la sombra. Alejandro, que tantas veces había sido dueño absoluto de la situación, se encontraba ahora atrapado, sin saber cómo controlar la narrativa. Cada movimiento era vigilado, cada palabra analizada, cada silencio interpretado, y Clara, con la serenidad de quien ya había soportado lo peor, comprendió que la verdad ya no era solo suya. Alejandro tendría que decidir si enfrentaría las consecuencias o si intentaría, una vez más, proteger su mundo de apariencias a costa de su hijo. Pero ahora, incluso Laura, la reina indiscutible de aquella boda, estaba al tanto. La fiesta aún no había terminado, pero la farsa estaba a punto de caer. Y con ella todo lo que Alejandro había querido construir. El reloj marcaba casi la medianoche, pero la celebración seguía su curso, como si el tiempo no tuviera poder sobre los asistentes. Sin embargo, para Clara, cada segundo se sentía pesado, como si la noche se alargara interminablemente. Sentada, en uno de los rincones menos visibles del jardín, observaba las luces titilantes que adornaban los árboles y escuchaba, distante, las melodías suaves que la orquesta seguía interpretando. En su regazo, su hijo descansaba tranquilo, ajeno a la tormenta que poco a poco se desataba a su alrededor. Clara sabía que no podía seguir callando. Ya no se trataba solo de protegerse a sí misma, sino de hacer lo correcto por su hijo, aunque eso significara enfrentarse al escándalo, al desprecio o incluso al rechazo definitivo de Alejandro. Clara llevaba meses guardando ese secreto, convenciéndose de que tal vez, si lo mantenía oculto, lograría proteger a su hijo de las críticas y de las consecuencias de haber nacido en medio de un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, al ver la manera en que Alejandro la miraba desde lejos, confundido, atrapado y al borde del colapso, comprendió que prolongar el silencio solo agrandaría el daño. Había llegado a Marbella dispuesta a no esconder más la verdad, y aunque cada mirada de desaprobación y cada susurro malicioso la habían debilitado, su determinación era más fuerte que nunca. Mientras los invitados seguían entregados al banquete, Clara repasaba una y otra vez en su mente las posibles reacciones que enfrentaría. Sabía que muchos no la creerían, que la acusarían de oportunista o de intentar destruir un compromiso socialmente conveniente. Sabía también que Laura no dudaría en exponerla como la villana de la historia, pero nada de eso la detenía. Su prioridad era su hijo. No buscaba dinero ni reconocimiento público, solo que su hijo tuviera la verdad sobre su origen y, si era posible, la presencia de su padre. En la distancia, Alejandro permanecía al margen, evitando las miradas de Laura
que desde que lo enfrentó en el pasillo mantenía una actitud fría y distante. Su prometida estaba decidida a sostener la fachada hasta que la boda terminara. Pero Alejandro sabía que, una vez cruzaran las puertas de la mansión, ya no habría manera de evitar la confrontación definitiva. En su interior, Alejandro comenzaba a aceptar que la verdad, por más dolorosa que fuese, era ineludible. Había fallado al no afrontar la situación desde el principio y ahora era prisionero de su propio silencio. Los comentarios entre los invitados eran cada vez más osados. Algunos, sin reparos, se acercaban a preguntar directamente a los empleados quién era la mujer con el bebé. Otros comentaban en voz baja que la boda era una farsa que se desmoronaría antes del amanecer. Las risas forzadas y las sonrisas mecánicas de Laura ya no lograban encubrir la tensión que se respiraba en el ambiente. Incluso las cámaras de algunos fotógrafos comenzaban a buscar discretamente captar la expresión de Alejandro, cuya incomodidad era cada vez más evidente. Clara sabía que no podía esperar hasta que el rumor se volviera imparable o hasta que Alejandro decidiera enfrentar la situación a su manera. Era su deber, y solo suyo, dar la cara. No debía permitir que otros decidieran cómo y cuándo la verdad saldría a la luz. Sabía que todos esperaban que la boda continuara según lo planeado, que nadie se atreviera a romper el guión de perfección impuesto por Alejandro y Laura. Pero Clara ya no estaba dispuesta a ser una espectadora pasiva de su propia historia. Respiró hondo, acarició la cabecita de su hijo y decidió que hablaría esa misma noche frente a todos. No lo haría en privado. No permitiría que su verdad fuera minimizada o distorsionada entre pasillos. Lo haría en el salón principal, delante de Alejandro, de Laura y de todos aquellos que se creían testigos de una boda sin manchas. No sabía cómo reaccionarían, pero tenía claro que la dignidad de su hijo valía más que cualquier reputación ajena. Clara esperó el momento oportuno. Sabía que después del brindis principal, Alejandro debía ofrecer unas palabras de agradecimiento a los invitados y que todos estarían atentos. Sería allí, en ese preciso instante, cuando se levantaría para hablar. No era un impulso temerario, sino una decisión madurada entre lágrimas, noches de insomnio y la certeza de que el silencio no era la respuesta. Alejandro, ajeno a la determinación que Clara había tomado, seguía atrapado entre su miedo y su sentido de responsabilidad. Observaba cómo Laura se esforzaba por mantener la compostura, cómo los invitados reían sin saber que todo estaba a punto de desplomarse. En el fondo, Alejandro temía más por su imagen pública que por cualquier otra cosa. Pero al mirar de nuevo a Clara con su hijo en brazos, sintió que su mundo, tan cuidadosamente construido, ya no tenía sentido si no era capaz de asumir la verdad. Mientras tanto, Laura, aunque continuaba fingiendo seguridad, se consumía por dentro. Había entendido perfectamente que Alejandro le había mentido, que había ocultado algo tan grave como un hijo. Su orgullo no le permitía permitir semejante humillación, pero tampoco quería ser vista como una víctima abandonada en medio de su propia boda. Planeaba, con frialdad, cómo enfrentar a Alejandro después de la ceremonia, pero desconocía que la verdadera confrontación estaba a punto de estallar frente a todos. El reloj marcaba la hora exacta en que el brindis final comenzaría. Alejandro tomó la copa de champán, se levantó y, con una sonrisa tensa, pidió la atención de los presentes. Todos callaron, expectantes. Era el momento de las palabras, del anfitrión. Clara, respirando profundamente, sintió que era la hora. No importaba el juicio, no importaba el escándalo. Su hijo merecía la verdad, y ella estaba lista para revelarla. Sin vacilar, se levantó de su asiento, tomó al niño en brazos y avanzó hacia el centro del salón, dejando atrás las sombras y las dudas, dispuesta a que, de una vez por todas, la verdad rompiera el silencio que había dominado aquella noche. Los invitados, atentos al brindis que Alejandro comenzaba a pronunciar, no advirtieron de inmediato la figura de Clara avanzando lentamente hacia el centro del salón, con su hijo en brazos. Solo cuando su presencia se hizo imposible de ignorar, las miradas comenzaron a dirigirse hacia ella. Algunos la reconocieron al instante,
Otros se preguntaron quién era aquella joven que irrumpía de manera tan imprevista en el momento más solemne de la velada. La música de fondo cesó gradualmente y un murmullo generalizado se apoderó del ambiente. Alejandro, al verla aproximarse, quedó paralizado, con la copa de champán suspendida en el aire y la mirada fija en Clara. Laura giró el rostro lentamente y al reconocerla, su expresión de desconcierto se tornó en una mezcla de temor y furia. Clara, sin perder la serenidad, se detuvo frente a todos, mirando de frente a Alejandro y a los invitados. Su respiración era profunda, pero su voz no tembló cuando habló. «Perdonen que interrumpa», comenzó sin apartar la vista de Alejandro, «pero creo que antes de que esta celebración continúe, hay algo que todos deben saber». El salón enmudeció. Ni siquiera los más acostumbrados al escándalo pudieron disimular la expectativa. Los murmullos se detuvieron por completo y las copas dejaron de tintinear. Alejandro sentía que el tiempo se congelaba, incapaz de reaccionar. Mientras Laura, con el rostro pálido y los labios apretados, contenía la respiración. «Este niño», prosiguió Clara, acariciando la cabecita de su hijo, «es hijo de Alejandro». Hubo un instante de absoluto silencio, seguido por una ola de exclamaciones ahogadas y susurros que se propagaron como un incendio por todo el salón. Los rostros de los invitados reflejaban asombro, incredulidad y, en algunos casos, un morboso interés. Alejandro, visiblemente conmocionado, no articuló palabra. Miraba a Clara, al niño y luego a Laura, como si intentara encontrar alguna salida imposible a la situación. Clara no retrocedió ni un paso. No necesitaba gritar ni dramatizar. La sola verdad, expuesta de manera directa y clara, era suficiente para estremecer a todos los presentes. Laura, en cambio, no pudo contenerse. Se puso de pie bruscamente, empujando la silla hacia atrás con fuerza. «¿Qué estás diciendo?», exclamó mirando a Alejandro con ojos desorbitados. «Dime que es mentira. Dime que no es cierto». Alejandro abrió la boca, pero su voz no salió. Todos esperaban su respuesta. En aquel momento, la boda, el banquete, la música, todo había quedado en un segundo plano. Solo quedaba él, enfrentando su propia verdad ante decenas de testigos. Sus piernas flaqueaban, su corazón golpeaba contra el pecho y las palabras se negaban a brotar. Miró a Laura, luego a Clara y finalmente al niño, cuyo rostro parecía confirmar la revelación de la manera más cruel. Clara, sin bajar la cabeza, continuó. «No estoy aquí para interrumpir tu boda, Alejandro. No vine a reclamar nada, pero él merece saber quién es su padre, y tú, Alejandro, mereces saber que tienes un hijo». La serenidad de Clara contrastaba con la agitación que se apoderaba de Laura, quien buscaba desesperada una explicación. Alejandro finalmente balbuceó. «Es verdad», admitió, apenas audible, pero lo suficiente para que todos lo escucharan. «Es mi hijo». El murmullo general se convirtió en un murmullo ensordecedor. Los invitados intercambiaban miradas de asombro. Algunos cubrían la boca con la mano. Otros simplemente observaban en silencio, sin saber cómo reaccionar. Laura retrocedió un par de pasos, tambaleándose, como si la confesión la hubiera golpeado físicamente. «¿Desde cuándo lo sabías?», gritó Laura, incapaz de contener la rabia. «Hace apenas un momento», intentó explicar Alejandro. «Me lo dijo hoy, pero ya era tarde». Laura no escuchaba razones. Su mundo se había derrumbado delante de todos, y la humillación pública era insoportable. Sin decir una palabra más, se giró y salió del salón, seguida de algunas de sus amigas más cercanas. Alejandro, aún petrificado, no la siguió. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer para recomponer aquella escena. Los invitados, sin saber cómo continuar, se quedaron en sus sitios. La boda había dejado de ser una boda para convertirse en una escena de confrontación y verdad. Alejandro bajó la mirada, derrotado. Su fachada de empresario exitoso, comprometido y respetable se había desplomado en cuestión de minutos. Clara, en cambio, se mantuvo firme. Había cumplido con lo que debía hacer. Su hijo ya no era un secreto. No había gritos, no había exigencias,
solo una madre protegiendo la dignidad de su hijo y asumiendo las consecuencias. Consuelo, que había presenciado todo desde una esquina, intentó calmar a algunos invitados, pero era evidente que la situación se había salido por completo de control. Alejandro, con las manos temblorosas, se acercó lentamente a Clara. Miró al niño y susurró con la voz rota: «Lo siento. No supe cómo». Clara no respondió. No era momento para excusas. Ella había dicho lo que debía, y ahora la responsabilidad caía exclusivamente sobre Alejandro. Si deseaba asumirla o no ya no dependía de ella. La música no volvió a sonar, los brindis no se reanudaron y la pista de baile quedó vacía. Los invitados comenzaron a abandonar el lugar en pequeños grupos, comentando con asombro lo ocurrido. Algunos miraban a Alejandro con lástima, otros con desprecio, pero nadie se quedó indiferente. Alejandro y Clara permanecieron en medio del salón vacío, rodeados de copas sin terminar y flores marchitas, como si el esplendor que decoraba la mansión hubiese perdido todo su sentido. Alejandro sabía que, a partir de ese momento, su vida no volvería a ser la misma. La verdad se había impuesto con la fuerza de lo inevitable y aunque tarde no había marcha atrás. Que allí, en medio de ese silencio incómodo, comenzó la verdadera historia que ninguno de los presentes podría olvidar jamás. La mansión, minutos después de la revelación, era un escenario desolador. Los invitados, uno tras otro, abandonaban el lugar sin siquiera esperar el postre. Las mesas, aún cubiertas de manjares y copas a medio vaciar, parecían vestigios de una fiesta que nunca debió celebrarse. Alejandro permanecía en pie, inmóvil en el centro del salón, mientras algunos empleados, discretos pero incapaces de ocultar su asombro, recogían lo que podían sin atreverse a dirigirle la palabra. Laura no había regresado. Sus amigas se habían encargado de llevarla a una de las suites de invitados, lejos de las miradas y del escarnio público. Alejandro sabía que no era solo la furia de Laura lo que debía temer, sino la mirada de toda la alta sociedad que en pocas horas convertiría aquella boda fallida en el chisme más comentado de Marbella. Clara, por su parte, no se movía de su lugar. El niño dormía en sus brazos, ajeno al caos que había dejado su revelación. Los ojos de Clara, fijos en Alejandro, no expresaban rencor, sino una tristeza contenida. Había dicho la verdad, pero no por venganza, sino por necesidad. Ahora que todo estaba expuesto, sentía la presión de enfrentar lo que vendría, pero también el alivio de no cargar más con un secreto que la consumía en silencio. No sabía qué haría Alejandro, ni cómo reaccionaría Laura, ni mucho menos los que observaban desde las sombras, pero sí estaba convencida de que no se arrepentía. Su hijo merecía saber la verdad, sin importar las consecuencias. Alejandro, incapaz de mantener el silencio, se acercó lentamente a Clara. Cada paso que daba se sentía como una confesión tardía, un intento torpe de enmendar lo que él mismo había roto con su cobardía. Se detuvo a poca distancia y con la voz baja dijo: «No supe cómo manejarlo, no supe cómo enfrentar todo esto». Clara no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo firme. Sabía que Alejandro debía asumir por sí mismo la responsabilidad, sin que ella tuviera que exigirle nada. Él observó al niño, que dormía tranquilo, ajeno a la magnitud del momento. Verlo tan cerca, tan real, le provocó una oleada de emociones que no esperaba. No era solo la sorpresa, ni siquiera la culpa, sino una conexión innegable que se manifestaba en la ternura que lo invadió al contemplarlo. Alejandro, sin poder contenerse, preguntó: «¿Cómo lo has hecho sola todo este tiempo?». Clara respiró hondo antes de responder. No tenía opción. Tuve que hacerlo. Sabía que si decía algo antes, todo esto iba a estallar, y no quería que él creciera bajo una sombra de rencor o escándalo. La sinceridad de Clara lo golpeó aún más. No podía dejar de pensar en cuántas veces la había visto pasar desapercibida por la mansión, cumpliendo su trabajo con dignidad, mientras cargaba sola con la responsabilidad de un hijo que él mismo había engendrado. En su interior, Alejandro comprendió que no solo había fallado como padre, sino también como ser humano al ignorar durante tanto tiempo las señales. Pese a todo,
Alejandro intentó dar un paso hacia la verdad. Giró la cabeza buscando a Laura, pero ella no estaba. Preguntó con la mirada a Consuelo, que observaba desde una esquina, y ésta solo negó con la cabeza. Laura no iba a regresar, al menos no esa noche. Alejandro supo que su compromiso había terminado, aunque no se hubieran pronunciado palabras definitivas. La traición pública era algo que Laura no perdonaría jamás, pero había algo que ahora pesaba más que la pérdida del enlace: la vida de su hijo. Alejandro, aún sin saber bien cómo manejar la situación, se arrodilló lentamente frente al niño y acarició su pequeña mano, sintiendo que, al menos en ese gesto, había un principio de reparación. Sus ojos se humedecieron al sentir la suavidad de la piel del bebé, al notar que, pese a todo, aquella vida existía, era suya y ya no podía seguir negándola. Los empleados, discretos, se retiraron del salón, dejando a Clara y Alejandro solos en medio de los restos de una fiesta rota. Sin pronunciar más palabras, ambos entendieron que el momento de los discursos había terminado. Ya no era necesario explicar nada. La verdad estaba allí, expuesta ante todos, y lo único que quedaba era enfrentar las consecuencias. Durante las horas siguientes, la mansión quedó sumida en un silencio extraño. Alejandro se encerró en su despacho, incapaz de enfrentar aún a Laura ni a nadie más. Clara, por su parte, regresó a Málaga antes de que amaneciera, con su hijo dormido en el coche y el corazón lleno de incertidumbre, pero también de alivio. Sabía que había hecho lo correcto, aunque eso significara quedarse sola una vez más. En los días posteriores, la noticia se propagó como un incendio por Marbella y por todo el círculo social de Alejandro y Laura. Las portadas de revistas y los programas de televisión hablaban sin cesar de la boda fallida del año. Las redes sociales ardían de especulaciones, y mientras algunos señalaban a Clara como una oportunista, otros defendían su valentía. Pero lo que más le dolía a Alejandro era saber que, más allá de lo que dijeran los periódicos o los rumores, él había fallado a Clara y, sobre todo, a su hijo. Laura, por supuesto, rompió oficialmente el compromiso. Su entorno más cercano no tardó en aconsejarle que se distanciara cuanto antes de la vergüenza pública. Se refugió en Madrid, lejos de la mansión y de todo lo relacionado con Alejandro. Pero Alejandro no intentó detenerla. Comprendía que su traición había sido imperdonable para ella. Sin embargo, su mente estaba centrada en Clara y en el niño. Sabía que no podía reparar el pasado, pero tampoco podía continuar ignorando su responsabilidad. En privado, Alejandro comenzó a cuestionarse todo lo que había dado por sentado: su vida perfecta, su éxito empresarial, su boda de ensueño. Nada de eso tenía sentido si era incapaz de enfrentar lo más importante. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué tipo de hombre quería ser a partir de ese momento. Clara, desde su modesto apartamento en Málaga, intentaba protegerse de la avalancha mediática que la había alcanzado de lleno. Su madre, enferma y asustada por la exposición de su hija, le pedía que no saliera de casa mientras los vecinos cuchicheaban cada vez que la veían. Pero Clara, pese al miedo, sentía una calma interior que no había experimentado en meses. Había dicho la verdad, había protegido la dignidad de su hijo y aunque el futuro era incierto, ya no llevaba sola la carga. Alejandro, enfrentado a la verdad sin escapatoria, debía ahora tomar una decisión definitiva: asumir públicamente a su hijo y enfrentar las críticas, o seguir escondiéndose tras las ruinas de una imagen que ya no significaba nada. Su siguiente paso no solo definiría su vida, sino también la de Clara, y la de aquel pequeño que, sin saberlo, se había convertido en el centro de una historia que, lejos de terminar, apenas comenzaba. Los días posteriores al escándalo parecían eternos. La mansión Muñoz, que antes era sinónimo de lujo y prestigio, se encontraba sumida en un silencio incómodo. Los empleados evitaban tocar el tema, aunque era imposible ocultar las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja cuando Alejandro pasaba. La ciudad de Marbella, acostumbrada a los chismes de la élite, no hablaba de otra cosa. Los medios de comunicación
publicaban titulares cada vez más agresivos, exponiendo detalles de la boda cancelada, de la presencia de Clara y, sobre todo, del hijo que Alejandro había mantenido en secreto. Laura, desde Madrid, se mantenía recluida en casa de sus padres, evitando cualquier aparición pública. Su círculo más cercano filtraba a la prensa versiones que la mostraban como la víctima de una traición imperdonable. Alejandro no intentó comunicarse con ella. Sabía que el daño era irreversible y aunque le dolía la ruptura, su mente estaba centrada en otra cosa: su hijo. Durante años, Alejandro había manejado su vida como si fuera una empresa: objetivos claros, estrategias precisas y una imagen impecable. Pero ahora, por primera vez, no sabía qué hacer. El niño era real, su responsabilidad era ineludible, y su silencio de meses lo había convertido en cómplice de un abandono involuntario. En la soledad de su despacho, repasaba una y otra vez, aquella noche con Clara, las señales que había ignorado y las veces que la había visto con la mirada perdida, cargando sola con un peso que él debería haber compartido. Clara, en Málaga, vivía una realidad muy distinta. Su barrio, humilde y acostumbrado a su rutina silenciosa, se convirtió de la noche a la mañana en el foco de curiosos y periodistas. Cada vez que salía a comprar o a visitar al médico con su madre y su hijo, era abordada con preguntas insidiosas y cámaras que la seguían sin descanso. A pesar del desgaste emocional, Clara se mantenía firme. No quería protagonizar un escándalo mediático, no buscaba dinero ni fama, solo deseaba que la tormenta pasara y que su hijo pudiera crecer con tranquilidad. Rosario, la madre de Clara, intentaba protegerla, pero su salud no le permitía enfrentar el acoso de la prensa. Clara, preocupada por ella y por su hijo, empezó a considerar seriamente dejar la ciudad. Pensó en regresar al pueblo donde había crecido, lejos de Marbella y del ojo público, pero algo la detenía. Sentía que no podía huir. No después de haber enfrentado a todos en aquella boda, no después de haber revelado la verdad. Mientras tanto, Alejandro tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero sí podía enfrentar su responsabilidad. Sin avisar, una mañana apareció en el portal del modesto edificio donde vivía Clara. No venía con escoltas, sin trajes caros, sin cámaras. Era solo él, con las manos temblorosas y el rostro marcado por la culpa. Clara lo observó desde la ventana antes de abrir la puerta. Dudó durante unos segundos, pero finalmente bajó. Alejandro, al verla, no supo cómo empezar. Estaba acostumbrado a hablar en reuniones importantes, a negociar millones, pero jamás se había sentido tan vulnerable como en ese instante. «No vengo a justificarme», dijo. «No vengo a pedirte que olvides lo que pasó. Solo quiero que me dejes conocerlo, que me permitas ser parte de su vida». Clara, sorprendida por la honestidad en su voz, lo miró en silencio. Durante meses había imaginado ese momento, temido que Alejandro solo apareciera para intentar silenciarla o limpiar su imagen. Pero la mirada que encontró en él era distinta. No había soberbia ni arrogancia, solo un hombre que cargaba con su propia vergüenza y que, por primera vez, parecía dispuesto a asumir su lugar como padre. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Alejandro comenzó a visitar a Clara y al niño de forma discreta, lejos de las cámaras y de la curiosidad de la prensa. No hablaban mucho sobre el pasado, pero poco a poco Alejandro intentaba conocer a su hijo, entender su rutina, sus necesidades y, sobre todo, crear un vínculo real. No era fácil. El niño apenas lo conocía y, aunque Clara facilitaba los encuentros, la desconfianza era inevitable. Pero Alejandro persistía, convencido de que, aunque no podría recuperar el tiempo perdido, al menos podría construir algo auténtico a partir de ese momento. En Marbella, la alta sociedad no tardó en dar la espalda a Alejandro. Muchos de sus socios y amigos se distanciaron discretamente, temiendo verse involucrados en el escándalo. Sus negocios se vieron afectados y algunos contratos importantes se congelaron. Sin embargo, Alejandro aceptó las consecuencias sin intentar evitarlo. Sabía que su prioridad ya no era mantener intacta una imagen social, sino ser un padre para su hijo. Laura,
Al enterarse de las visitas de Alejandro a Clara, sintió que la humillación era aún mayor. Aunque había decidido mantenerse lejos, no podía evitar seguir de cerca las noticias. Las fotografías de Alejandro, saliendo del edificio, de Clara o cargando al niño en un parque cercano, comenzaron a circular en la prensa. Pero para Alejandro, esas imágenes ya no eran una amenaza, no buscaba ocultarse. Estaba decidido a asumir las críticas, las pérdidas económicas y el desprecio de su círculo, si eso significaba estar presente en la vida de su hijo. Clara, aunque aliviada por la decisión de Alejandro, seguía temerosa. Sabía que la vida no sería fácil. La sociedad que los rodeaba no perdonaba fácilmente y ella misma era vista por muchos como la responsable de haber arruinado una boda perfecta. Pero en su interior valoraba más la posibilidad de que su hijo creciera con su padre que cualquier aceptación social. Con el tiempo, Rosario, al ver el esfuerzo sincero de Alejandro, dejó de mostrarle recelo. Comprendía que, pese a todo, aquel hombre estaba intentando rectificar. Alejandro, por su parte, encontró en aquellas visitas una oportunidad inesperada de replantearse su vida. Por primera vez, dedicaba su tiempo a algo más que negocios y apariencias. Descubría en las pequeñas cosas, un paseo por el parque, una risa del niño, una conversación sin pretensiones con Clara, una sensación de plenitud que ninguna boda ostentosa le habría dado. A pesar de los murmullos, de las miradas incómodas y de las noticias que aún rondaban en la prensa, Clara y Alejandro sabían que el verdadero desafío no era silenciar al mundo, sino construir día a día una nueva forma de familia, marcada no por las apariencias, sino por la sinceridad y el amor que, aunque tardío, empezaba a florecer en medio de las ruinas. Aunque no sabían qué les deparaba el futuro, ambos entendían que, por primera vez, estaban caminando en la dirección correcta. Pasaron los meses y, aunque las cicatrices del escándalo seguían visibles en muchos aspectos de sus vidas, tanto Alejandro como Clara comenzaron a transitar un camino inesperado, marcado por pequeños pasos de reconciliación y nuevas dinámicas que, lentamente, se transformaban en una rutina compartida. Alejandro, que había perdido contratos millonarios y la aprobación de su círculo social, descubría que ninguna de esas pérdidas le afectaba tanto como la posibilidad de estar cerca de su hijo. Cada mañana que se encontraba con Clara en el parque, cada tarde que sostenía al pequeño Hugo en brazos mientras éste balbuceaba sus primeras palabras, le confirmaba que había tomado la única decisión correcta de su vida. Clara, por su parte, no dejó de enfrentarse a las críticas. En su barrio algunos la veían como la causante de una historia digna de tabloides, otros la miraban con recelo, como si hubiera buscado intencionadamente la fortuna que acompañaba a Alejandro. Pero en su interior, Clara permanecía serena. Sabía la verdad. Nunca había buscado fama ni beneficios. Su único objetivo había sido siempre proteger a su hijo y darle la oportunidad de crecer sin la sombra del silencio y el abandono. Aunque era difícil, y aunque algunos días sentía que el juicio social era demasiado pesado, el bienestar de Hugo y su risa inocente le bastaban para mantenerse firme. Alejandro comenzó a participar activamente en la vida de Hugo, no solo con visitas esporádicas, sino asumiendo responsabilidades reales. Se preocupaba por su alimentación, por sus consultas médicas, por sus primeras palabras y sus primeros pasos. A menudo se encontraba, sin darse cuenta, en medio de juegos improvisados, en la sala del pequeño apartamento de Clara, olvidando por completo su mundo de reuniones y decisiones empresariales. Allí, sin trajes caros ni asistentes pendientes de cada movimiento, Alejandro se sentía auténtico por primera vez en años. La relación con Clara, aunque marcada al principio por la desconfianza y la prudencia, fue transformándose. No hablaban de amor, ni de un futuro idealizado, pero comenzaron a respetarse y a reconocerse como dos adultos que compartían un propósito común: la felicidad de Hugo. Clara no exigía nada más que la presencia sincera de Alejandro en la vida del niño, y Alejandro, consciente de sus errores, no intentaba redimirse con palabras vacías, sino con hechos concretos. Cada gesto,
cada tarde acompañando a Hugo al parque, cada noche en que le leía un cuento antes de dormir, era una forma silenciosa de decir que estaba dispuesto a asumir su rol de padre. La presión mediática, aunque persistente, fue disminuyendo. Con el paso de las semanas, otros escándalos ocuparon las portadas de las revistas, y el interés por la historia de Alejandro, Clara y Hugo comenzó a desvanecerse. Marbella, como siempre, siguió su curso, y el mundo exclusivo que antes los señalaba empezó a ignorarlos. Esto les permitió respirar y comenzar a vivir sin el peso de la mirada pública sobre cada uno de sus pasos. En uno de esos días de 1900, otoño, Alejandro invitó a Clara y a Hugo a pasar una tarde en una casa rural, lejos de la ciudad y de cualquier interferencia. Allí, rodeados de naturaleza y silencio, compartieron momentos que ninguna fiesta, ni la más lujosa de las bodas, podría haber ofrecido. Alejandro, mientras observaba a Hugo jugar entre las hojas caídas y a Clara reír sin preocuparse por las cámaras o por los juicios, comprendió que su vida había cambiado irremediablemente, y lejos de añorar lo perdido, agradecía lo encontrado. Años atrás, habría creído que la felicidad residía en la acumulación de bienes, en la reputación impoluta y en la aprobación de una élite que ahora le resultaba vacía. Pero sentado en aquel campo, con su hijo corriendo hacia él con los brazos abiertos y Clara a su lado, comprendía que la verdadera riqueza estaba en esos pequeños instantes, en la autenticidad que tanto había temido y que ahora abrazaba sin reservas. Clara, que al principio dudaba de las intenciones de Alejandro, poco a poco fue percibiendo que detrás de la máscara del empresario frío y calculador había un hombre que, aunque había cometido errores, estaba dispuesto a reparar. Sin promesas, vacías, sin dramatismos. Solo con presencia, con tiempo, con dedicación. Eso para ella era suficiente. La madre de Clara, Rosario, aunque seguía delicada de salud, también fue testigo de esta transformación. Con lágrimas discretas, observaba a su nieto crecer rodeado de amor y a su hija recuperar la paz que tanto había perdido. En sus silencios, Rosario comprendía que, a pesar del dolor que las circunstancias habían traído, su familia había encontrado una nueva forma de felicidad. Con el paso de los meses, Alejandro y Clara establecieron una dinámica en la que, sin forzar sentimientos, comenzaron a construir una relación basada en el respeto y en la complicidad que solo la crianza compartida puede forjar. No hablaban de retomar lo que ocurrió aquella noche que cambió sus vidas, ni tampoco de lo que podría pasar en el futuro como pareja. Ambos sabían que lo esencial era el bienestar de Hugo. Sin embargo, era imposible negar que en las miradas compartidas, en las sonrisas espontáneas y en los momentos de silencio compartido, algo más comenzaba a germinar. No era amor de cuento, ni un final feliz al estilo de las novelas románticas, pero sí una oportunidad de construir algo diferente, quizás más sólido, quizás más real. Alejandro, ya sin el peso de las expectativas sociales, aceptaba con humildad cada paso que daba junto a Clara y Hugo. Y aunque el camino no sería fácil, ni exento de dificultades, tanto él como Clara entendían que no había marcha atrás. Habían elegido enfrentar la verdad, y en esa decisión encontraron la posibilidad de un nuevo comienzo. Así, mientras las luces de Marbella seguían brillando en las fiestas de otros, en aquel pequeño apartamento de Málaga, en cada paseo al parque, en cada noche de cuentos y risas, se escribía una historia diferente, sin lujos ni protocolos, pero llena de verdad y, sobre todo, de amor genuino. Una historia que no necesitaba ser contada en las portadas de las revistas, porque ya estaba escrita en cada mirada de Hugo, en cada abrazo y en cada pequeña victoria compartida en silencio.